el sonómetro indica 80, y luego la parte B nos decía si se tratara de una fuente lineal, este nivel a 50 metros. O sea, lo que pide la letra es que si yo tengo una fuente puntual, ¿verdad? Y esa fuente puntual está a 30 metros. Escucha, puedo compartir esto. Esto me hago loco. Ahí va. Si yo tengo una fuente puntual, ¿verdad? Y esa fuente puntual está a 30 metros. Y acá, ¿cómo voy a poner texto? Acá. Pero justo la barrita me tapa acá. Los iconos. Bien. Yo tengo acá mi receptor, ¿verdad? Que como les decía, está a 30 metros de esta fuente puntual. Perdón, el receptor no está a 30. Sí, está a 30. Y yo, como dato, tengo que a 10 metros, ¿verdad? Estos serían 10 metros. ¿El nivel cuánto vale? 80, ¿no? 80. O sea, yo sé que hay 80 decibeles a 10 metros. No sé si se entiende un poco la situación. Yo sé que esta fuente a 10 metros me genera un nivel de 80. Pero yo quiero saber cuánto percibe este receptor que está a 30. En estos casos, que tenemos una situación inicial y una situación final, se resuelve mediante reducción por distancia, ¿verdad? Y la reducción por distancia de una fuente puntual se calculaba como 20 logaritmos de la distancia final sobre la distancia inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Que la reducción es igual a 20 logaritmos sobre la distancia inicial, que es 10. ¿Cuánto les dio esa reducción? 10. 10 decibeles. O sea que el sonido, por ir de acá hasta acá, se reduce 10. O sea que ¿cuánto es el resultado final? 70. 70. Exacto. Esto es el resultado final. O sea, le resto 10, estos 10 que se reducen. Sí. Y esta era la parte A. O sea, era simplemente aplicar una formulita. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Después, Sí, la parte B nos cambiaba que en vez de una fuente puntual era una fuente lineal, ¿verdad? Y el receptor ahora está a 50 metros de esta fuente. Y tenemos la misma información. Yo sé que esta fuente a 10 metros me genera 80, ¿no? O sea, misma situación, pero cambia la distancia final. Entonces, hay que hacer lo mismo. Yo tengo una situación inicial y tengo una situación final. O sea, que lo que vamos a hacer es una reducción por distancia. Pero acá, como la fuente es lineal en vez de puntual, lo que cambia es la fórmula, exacto. La fórmula va a ser 10 logaritmos de distancia final sobre distancia inicial. O sea, que va a ser 10 logaritmos de la distancia final, que ahora es 50, sobre 10. ¿Cuánto les dio esto? 7. 7 decibeles. O sea que ¿cuánto va a ser el nivel final aquí? 73. Eso es lo que percibe el receptor. ¿Se entiende? Bien fácil. Este era el ejercicio 12. Y esto es una aplicación de reducción por distancia. O sea, ya teníamos un ejemplo hecho en el cuaderno de cómo se usaba esto, ¿tá? Con una situación muy similar. Yo les puse que la fuente puntual era un auto, las distancias eran otras, pero básicamente había que hacer lo mismo, ¿bien? Bueno, ¿puedo borrar esto? Pim. Luego, el otro ejercicio que teníamos que hacer era
el de ponderación, ¿verdad? Básicamente, voy a hacer uno, ¿ok? Voy a hacer uno solo, porque el otro es hacer exactamente lo mismo. Solo vamos a ver el resultado final. Yo tengo este sonido, ¿verdad? Y la letra me da esta información para empezar. ¿Sí? Yo tengo que este sonido, que puede ser el ruido de tránsito, puede ser el ruido de una persona hablando o lo que fuera, para cada frecuencia, desde los graves hasta los agudos, son estos valores que están acá y están en decibel. A mí la letra, y ahí les comparto, la letra me dice hallar el nivel sonoro global y en decibeles A de este sonido y de este sonido. O sea que para hallar el nivel en decibeles A, ¿qué había que hacer? Ponderar, ¿se acuerdan? Que eso lo vimos en la clase pasada. Ponderar, vimos que era adaptar estos sonidos que supuestamente eran reales, adaptarlos a la sensibilidad del oído humano, a algo subjetivo. Con la tablita de la página número 3. ¿Sí? Página número 3. Bueno, está de aquí. Página número 3. Niveles sonoros ponderados. Nos vamos a encontrar con esta tablita que nos dice qué corrección hay que hacerle a cada frecuencia. O sea, la frecuencia de 125, el oído la escucha como con 15,5 decibeles menos. La frecuencia de 250, el oído la escucha con 8,5 decibeles menos. La de 500 con menos 3, bueno, y así sucesivamente. Entonces lo que lo hicieron, me van cantando los números. Al 53 hay que restarle 15,5, o sea que ¿cuánto les dio? 37,5. ¿Cuánto? 37,5. 37,5. Después el siguiente. 44,5. 44,5. El siguiente resta 3. El siguiente queda igual. Al otro le sumo 1. Y al otro le sumo 1. Y esto me da en decibeles A. O sea, nosotros poníamos decibeles A para indicar que estos valores de acá estaban ponderados, ¿verdad? Estaban pasados a subjetivo. Ahora, hay que hallar el nivel global. La letra pide el nivel global en decibeles A. ¿Qué les había comentado la clase pasada que era el global? Nosotros esto de acá lo tenemos en bandas de octava por frecuencia. Nosotros dijimos que trabajar en globales es como lo opuesto a trabajar por frecuencias. Es trabajar con la suma de todas esas frecuencias. Yo el ejemplo que les puse fue, ustedes a mí en este momento me están escuchando por frecuencias, o sea, ustedes ahora en este momento pueden decir, bueno, voy a escuchar la voz de Nicolás en la banda de 500. No, no pueden escucharme por frecuencias. Ustedes en realidad lo que hacen es escuchar todas mis frecuencias juntas. O sea, ustedes me escuchan en globales. ¿Se entiende? Entonces, para hallar el global de todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar logarítmicamente, ¿sí?, estos niveles. ¿Es suma logarítmica? Porque estoy sumando niveles. Y es suma logarítmica porque si yo lo sumara todo esto me daría 300 decibeles y ya vimos que eso era imposible. ¿Ok? Entonces, sumaron todo logarítmicamente, ¿sí? ¿Y cuánto les dio? 71. 71, sí. Ok. Suma logarítmica aplicando la formulilla y me da que el nivel global es 71. Punto, en decibeles A. Si sumo decibeles A, me dan decibeles A. Si sumo en decibeles, me dan decibeles.
Y después, por último, había que hacer el B, que hay que hacer exactamente lo mismo, pero ¿cuánto les da el global? 80. O sea, tiene un ejercicio B que es igual, con otros números, hay que hacer exactamente lo mismo y el resultado final es 80 para aquellos que quieran hacerlo en su casa. ¿Alguna duda de esto hasta acá? Yo sé que es medio difícil para los que no lo hicieron seguir un poco el ritmo, pero bueno, cualquier cosa pueden intentar con estos resultados, hacerlos en su casa cuando tengan un ratito, y ahí les va a quedar mucho más claro y cualquier duda me consultan, ¿bien? Este era el ejercicio 12, también 12 no, era el ejercicio 15 no, o 16, no me acuerdo. Era el 17. 17. Y por último, les había dejado el ejercicio más complicado para el final, que es este ejercicio número, ¿lo están viendo? No lo están viendo. Que es el ejercicio número 8, ¿sí? El de los dos altavoces. En este ejercicio ya había que razonar ahí un par de cositas, ¿sí? Lo que voy a hacer es, me voy a llevar esta letra al PowerPoint. Así la tenemos aquí. Tuc, pam. ¿Ok? Y la letra. Ahí está. Perfecto. Ahí la podemos ver. Bien. ¿La letra qué me dice? La letra me dice, en un acto al aire libre se desea amplificar la voz del orador mediante la solución siguiente. Tenemos el parlante 1 y tenemos el parlante 2. ¿Sí? Este parlante 1 está a 20 metros de este receptor y el parlante 2 está a 3 metros de este receptor. Entonces la parte A me dice, indicar cuáles deberían ser las potencias de dichas fuentes para que llegando con iguales intensidades al receptor se alcance un nivel sonoro total de 50 decibeles. ¿Ok? Bueno, o sea que el ejercicio lo que me dice es que el nivel de intensidad del parlante 1 tiene que ser igual al nivel de intensidad del parlante 2, porque la letra me dice que los dos parlantes tienen que llegar con igual intensidad al receptor. ¿Se entiende? O sea, tienen que sonar igual de fuerte. Entonces, este es el primer dato que me da la letra. Y el otro dato que me da la letra es que si yo sumo el nivel 1, suma logarítmica, ¿no? Pues estoy sumando niveles, y el nivel 2, ¿cuánto me tiene que dar esto? 50. O sea, la gracia es que ese receptor perciba un nivel total de 50 decibeles. Y acá es donde viene el razonamiento, que esto es lo que yo les digo, que para eso sirven todos esos tips teóricos y demás que estamos viendo, si no los ejercicios no tienen solución. Y esto a veces pasa en los exámenes, ¿ok? Si yo sé que los dos niveles tienen que ser iguales y que además los dos tienen que sumar 50, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que cada uno tiene que ser ¿cuánto? 47. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de que dos niveles iguales tienen un aumento de 3? Nosotros sabemos que si esos dos parlantes tienen que ser iguales, la única forma de que sumen 50 entre los dos es que valgan o tengan un valor de 47. O sea, que su nivel de intensidad sea 47. Si yo no soy capaz de razonar esto, este ejercicio no se resuelve. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Todos lo entienden? Bien, porque a partir de acá puedo empezar a resolver el ejercicio. O sea, todo esto de alguna manera está implícito en la letra. Hay que saber encontrarlo. ¿Está? Bueno, entonces, parlante 1. Bueno, vamos a poner la fórmula en general.
yo sé que esto es LW menos 20 logaritmo, porque obviamente el parlante es una fuente puntual, ¿sí? Más ID. A mí la letra lo que me está pidiendo que tengo que hallar es de alguna forma sacar esto de acá, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es un despeje, que es un despeje muy sencillo. Me va a quedar el LI, el menos 20 logaritmo pasa para el otro lado como más 20 logaritmo de D, el menos 11 pasa como más 11 y el más ID pasa como menos ID. O sea, bien simple. Todo lo que suma, resta. Y lo que resta, suma. O sea, un despeje común y corriente. ¿Está? Nada raro. Y eso me va a dar el LW. Entonces, parlante número 1. ¿Cómo me va a quedar? ¿Qué nivel de intensidad tiene que tener el parlante? 47. ¿No? ¿A qué distancia está el parlante 1? 20 metros. ¿Qué índice de directividad tiene el parlante? Este parlante, la letra me dice que esté apoyado sobre algún plano reflejante, alguna historia. No. Por lo tanto, el ID es 0. El ID, recuerden que solo existe si la fuente se apoya sobre un plano reflejante. Entonces, ¿cuánto da el LW de este parlante? ¿A los que lo hicieron? 84. ¿Sí? Bien, lo dejo ahí. No hice el procedimiento es este y el número es 100% coherente. ¿Y ahora qué hay que hacer? Lo mismo, pero para el parlante 2. O sea, quiero hallar el nivel de potencia que precisa ese parlante 2, ¿sí? Para lograr este sonido, estos 47 en el receptor. Entonces, ¿qué nivel de intensidad tiene el parlante? 47. ¿Qué es lo que va a cambiar? La distancia, que el parlante 2 está a 3 metros, ¿sí? De el receptor. Más 11 y el ID 0. O sea que ¿cuánto les da el nivel de potencia? ¿O cuánto les dio? Ese me da 68. Perfecto. ¿Sí? Esos son los niveles de potencia, ¿sí?, que necesitan tener esos parlantes para poder generar 47 en el receptor y que por lo tanto la suma total de 50. ¿Se entendió esto? O sea, lo complicado era este razonamiento del inicio. Después lo único que hice fue agarrar la fórmula, despejar lo que quería y hallarlo. ¿Bien? Parte 2 o parte B nos dice, en el caso que decidiéramos duplicar la distancia al parlante 2, ¿cuáles deberían de ser esas potencias? O sea, todo lo mismo, solo que para el parlante 2, en vez de 6 metros, ¿cuánto tengo que poner? 6. O sea, que ¿cuánto da esto? 7,4. Y se terminó la parte B. O sea, es lo único que había que hacer, duplicar la distancia al parlante 2. ¿Sí? Si el parlante está más lejos, necesita más potencia para lograr esos 47. ¿Bien? Y la última parte dice, ¿y si se incluyeran 2 parlantes más a 7 metros del receptor?
O sea, ¿qué me está diciendo la letra? La letra me está diciendo que se va a agregar un parlante 3, ¿verdad? Que está a 7 metros, llamémosle a este parlante 3, ¿no? Y va a agregar otro parlante, no sé, vamos a ponerlo acá, que es igual, está a 7 metros, y no sé, vamos a llamarlo parlante 4. Voy. ¿Sí? Eso es lo que hace la letra, o sea, agrega 2 parlantes más, ahora son 4 parlantes, en vez de 2. Entonces, ¿cuál es la trampa en este ejercicio, o en esta parte? La trampa viene que me cambia este razonamiento. Porque ahora yo sé que obviamente que el parlante 1 es igual al 2, es igual al 3 y es igual al 4. O sea, son todos parlantes con la misma intensidad y ahora yo sé que todos me tienen que sumar ¿cuánto? Lo mismo, 50. O sea, todo esto no cambia, es igual a la letra. La gracia es agregar 2 parlantes más, que entre todos sumen 50, que entre todos sean iguales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que ahora cada parlante tiene que ser de 44. ¿Se acuerdan que... Oh, ahí se conectó Cecilia, le vino la luz. ¿Se acuerdan que esto también lo habíamos hecho en clase, no? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho, este más este, ¿cuánto me da? 47. Este más este, ¿cuánto me da? 47. Y 47 más 47, 50. ¿Se acuerdan que yo les puse el ejemplo de 4? Hola. Hola, gracias por aceptar la cosa. Lamento. Sí, no sé si estabas hace mucho esperando, pero me saltó como el cartel ahora. Sí, no, recién volvió la luz, recién me pude conectar. Ah, ok. Así que Se ve que hay gracias. cortes. Mis padres estuvieron ayer también con corte de luz un montón de horas. Yo soy de En San fin. José igual. Ah, bueno, está. Entonces no tiene nada que ver con Montevideo. No. Bueno, volviendo. ¿Se entendió esto de acá? A ver. O sea, es como el mismo razonamiento, solo que para 4 fuentes iguales en vez de para 2. ¿Sí? La gracia es que entre todas tienen que sumar 50. Y la única posibilidad para que esto ocurra es que cada una sea de 44. ¿Sí? Y entonces ahora, acá hay que hacer lo mismo. ¿Verdad? El parlante 1, en vez de 47, tiene que ser de 44. Y está a 20 metros. O sea que esto ¿cuánto da? A ver, Luis, si vos tenés ahí la respuesta. No, la parte C no la había hecho. Ah, no la pudiste hacer. No, Ok. en realidad no. Dice, corregí la B y la parte C la dejé, no la hice. Está, ok. Bueno, si alguien tiene calculadora lo podemos hacer. Me hace esta cuentita, 44 más 20 log 20 más 11. Y me dice cuánto le da. $81 me da. Una pregunta. Sí. Porque recién veo esto, pero es como que hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Una es la primera que es 47 por los 2 decibeles y la otra es despejando. ¿Cómo? Perdón, me perdí en tu pregunta. No, yo no sé, para entender qué están haciendo. Ah, este es el ejercicio que me mandó deberes, el ejercicio número 8. Sí. Parte C. Está. Bien. Básicamente, la letra lo que plantea la parte C, para explicarlo así medio rapidito, es que ahora hay 4 parlantes, ¿no? Y que todos los parlantes tienen que tener la misma intensidad.
O sea, se mantiene la misma premisa. O sea, que el parlante 1 es igual al nivel de intensidad del parlante 2, igual al nivel de intensidad del parlante 3, igual al nivel de intensidad del parlante 4. Porque la letra dice que todos los parlantes tienen que llegar con la misma intensidad al receptor. Además, sabemos que todos tienen que sumar 50, porque el objetivo es que en el receptor hayan 50 decibeles. Entonces, el razonamiento que tuvimos que hacer es que para que todas las fuentes sean iguales y que al final sumen 5, tiene que ser de 44. O sea, su nivel de intensidad tiene que ser 44. Esto lo habíamos visto en clase. 44 más 44, 47, 44 más 44, 47, y 47 más 47, 50. ¿Se acuerdan que siempre que nosotros sumamos dos niveles iguales, tenemos un aumento de 3? ¿Está? Viene por ahí el razonamiento. Entonces, ahora lo que yo quiero hallar es la potencia, el nivel de potencia de esos parlantes. ¿Sí? Entonces, agarro la fórmula, despejo el nivel de potencia, que el despeje es muy fácil, lo que resta pasa sumando, lo que resta pasa sumando, lo que suma pasa restando, y bueno, y ahí empiezo a sustituir para el parlante 1 los datos, para el parlante 2 los datos, y así sucesivamente. Está buenísimo, gracias. ¿Sí? Igual te acabo de ver que estás grabando. Sí, estoy grabando. Por eso, pues ya vi que al principio la gente andaba un poco entreverada, entonces dije, ups, hay gente acá que... O sea que esto después yo lo subo y les mando algún link por si quieren ver lo que no pudieron ver al inicio. Bueno, por favor, el parlante 3 tiene que también tener un nivel de 44. ¿A qué distancia está? La letra me dice que es a 7 metros está ese parlante 3. Y bueno, ¿y cuánto daría esto? 72. 72. Y el parlante 4 es exactamente idéntico. Tiene que ser 44, está a 7 metros, o sea que tiene que ser igual, o sea que es una cuenta más que sumo nomás. Parlante 3 y 4 son iguales. ¿Se entendió este ejercicio? Obviamente que hay un salto de dificultad muy importante entre los ejercicios anteriores y este ejercicio. Por eso se los dejé para el final. Pero básicamente todo lo que estuvimos haciendo a nivel de ejercicios en la clase pasada y esta, tienen que ver con todo el manejo de lo que es fuentes al aire libre, ¿sí? O sea, la gracia es que ustedes con todo esto que estuvimos viendo, si lo repasan, si lo estudian, tienen ejemplos de cada cosa, cómo se aplica, qué fórmula se usó para fuente puntual, para fuente lineal, suma logarítmica, restas logarítmicas, despejes de logaritmo, o sea, tienen todo, ¿tá? Son pocos ejercicios, pero resumen todo lo que estuvimos viendo, ponderación, niveles globales, ¿ok? Por eso es muy importante estudiar y repasar en su casa, ¿tá? Todo esto tiene que estar súper claro. O sea que repásenlo, estudienlo en su casa, cualquier duda me consultan, ¿ok? Porque vamos a seguir sumando cosas, seguimos avanzando, ¿ok? Yo tengo una duda. Dime. Entendí todo como lo hiciste, pero no sé por qué cuando lo fui a hacer yo agarré para otra fórmula. Que no sé por qué la usé. No, podés usarla. ¿Usaste esta? No. Escucha, pero acá. ¿Cuál? No, pará. No sé por qué usé LW igual 10 log y paréntesis W sobre W0. ¿Y qué hiciste con esto? El W. Perfecto. No, o sea, no sé por qué. No, perfecto. La letra... Mira, esto es así. Yo ahora no me quise poner exquisito, ¿está? Pero preguntaste y contesto. O sea, ¿qué hizo la compañera? No terminó el ejercicio acá, en el LW por L de 81. Lo que hizo fue despejar el W, que esto lo hicimos en la clase, el despeje de W. ¿Se acuerdan? Usando las propiedades del logaritmo y todo. Despejó el W, o sea, ella dio el resultado en watts. ¿Ah? A ella esto le dio XXX watts, el ejercicio. ¿Está mal lo que hizo? ¿Hizo un paso de más? No.
En realidad, esto es una discrepancia que yo tengo con Ovidio y con quien hizo el repartido y toda la mandanga. Porque en realidad, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide indicar cuáles deben ser las potencias. El tema es que ese W te da un número rarísimo, ¿no? O sea, yo lo hallé. 1 por 10 a la, por decir algo, ¿no? O 2,5 por 10 a la menos 6. Claro, yo lo hallé. O sea, 0,000. Sí, es así, es lo que da. Lo que pide el ejercicio es esto. Si es por la letra, esto es potencia. Esto que está acá es nivel de potencia. ¿Se entiende el juego de palabras? Cuando nosotros hablamos de potencia solo, hablamos de potencia en watts. Potencia es W. Nivel de potencia es LW. Y a mí la letra me pide LW. ¿Sí? O sea, si yo les comparto ahí, para los que no estén mirando la letra, acá la letra yo la leo y dice indicar cuáles deben ser las potencias. O sea, esto es W. Ahora, Nicolás, entonces, ¿por qué lo dejamos solo ahí en LW y no hicimos acá el paso que hizo Franca? Porque no sé por qué, cuando lo hacen en clase, calculan LW. O sea, he visto cuadernolas de ejercicio en clase y Ovidio les hace solo calcular hasta LW. Don't worry, eso se ve que Ovidio dice, no me interesa que haya en W, es muy raro tener que hallar W en watts, o sea, por lo general siempre nos piden hallar niveles de potencia, entonces se ve que en clase simplemente lo simplificaron. Yo ahora no quería andar en estas pequeñas cuestiones de idioma español y de si el término es esto o lo otro, pero estoy de acuerdo, Franca, si vos le agregaste este paso, que es hallar la potencia, o sea, teniendo esto, hallaste esto, está perfecto. En realidad es lo que dice la letra. Pero si lo terminaron acá, así es como lo hace Ovidio y punto. Que en realidad es lo que más me interesa. A mí esta parte no me interesa, me interesa esto. Este razonamiento y cómo aplican, ¿sí?, la formulilla de esta que está aquí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, bárbaro. Bien, no iba a decir nada, pero bueno, ya que me lo dicen, me iba a ir de callado y tal. Bueno, chicos, quiero ver una cosita más el día de hoy para terminar esta unidad número 1. Así la clase que viene terminamos toda la unidad 2 y solo después nos queda unidad 3 y 4. ¿Ah? Es así de corto el teórico, no tiene mucha historia. ¿Qué es hablarles de este tema que es niveles estadísticos? Esto que vamos a ver ahora es cortito, es más teórico que práctico. La parte práctica en realidad es como que se resume en algo que es muy simple de aplicar, pero acá es importantísimo el concepto teórico atrás de esto. ¿Está? Entonces, para explicarles qué son los niveles estadísticos, primero les voy a poner un ejemplo, ¿sí?, para poder entenderlo así más fácil, ¿está? Para que me vayan siguiendo. Supongamos que nos llaman de un estudio jurídico, por decir algo, que está sobre una avenida muy transitada, por ejemplo, 18 de julio, ¿está? Y justo la oficina de esa persona está en un primer piso y da hacia la fachada. ¿Ah? Entonces esta persona nos llama para plantearnos el problema de que hay momentos en donde el ruido en su oficina es insoportable. ¿Ah? O sea, no puede trabajar. Tiene que cerrar la ventana, con todo lo que implica que no corre aire, que hay que correr aire ahora por el COVID y todas las cuestiones. Entonces, el ruido lo vuelve loco. ¿Alguno de ustedes tiene la suerte de vivir sobre una avenida en un piso bajo? No. Tienen suerte. ¿Ah? A mí una vez me pasó, por ejemplo, de tener que ir a un apartamento a hacer unas mediciones de nivel y eso, porque justamente los dueños, los que estaban alquilando ese apartamento, querían quejarse con el arrendatario, ¿tá?, para que hiciera algo al respecto. Y ellos justamente vivían en un primer piso sobre Benito Blanco.
¿tá? Y es una calle que pasan ómnibus, de todo, no sé qué. Literalmente lo que ocurría era que en el living, que daba hacia la calle, primer piso hacia la calle, literalmente a las 5 o 6 de la tarde, que eso era pico, no podías ver la televisión. Porque por más que vos subías el volumen de la televisión, no entendías lo que decía la tele. Con ventana cerrada, ¿eh? O sea, el ruido a veces puede llegar a ser muy molesto e interferir no gratamente con las actividades que allí se desarrollan. ¿Está claro el ejemplo? Bien. Entonces, este fulanito que nos llama quiere que nosotros como arquitectos, como diseñadores, le encontremos una solución al problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En la vida real, lo que se hace es ir a hacer un relevamiento. O sea, obviamente nosotros no podemos evaluar un caso sin ir a ver qué está pasando. Entonces tenemos que ir a esa oficina y fuera de tomar las dimensiones, mirar los materiales, etcétera, etcétera, hay un dato que sí o sí nos tenemos que llevar y es el valor de nivel de intensidad. ¿Sí? ¿Por qué quiero yo el valor de nivel de intensidad? Y porque tengo que saber a qué nivel de ruido me estoy enfrentando. Entonces, para eso, agarro el sonómetro, el aparatito para hacer niveles, mido el nivel, el aparatito me dice 80 decibeles, entonces yo me voy a casa y con cuentas y cosas que vamos a aprender a hacer a la brevedad, lo llamo al tipo y le digo, bueno, mira, tenés que hacer esto, aquello, cambiar el cielo raso, vamos a poner una doble ventana así, asá, pum, pam, no sé qué, $3 millones. ¿Cuál es el problema de mi razonamiento? Que no son los $3 millones, sino no estaba dando clase. ¿Está bien que yo haya ido al lugar y haya hecho una medición solar? No, tiene que ser en diferentes horas del día, ¿no? ¿Por qué? Porque ese no es el pico todo el día. O sea, no. O sea, vos lo que me estás planteando es que obviamente no tengo el mismo nivel a lo largo del día. Correcto. Bien, ¿están todos de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene algo para acotar, alguna diferencia de lo que haría? ¿O está bien que yo haya ido una vez sola ahí y haya tomado un nivel? Y con eso alcanza. De acuerdo con Santiago. Correcto. Santiago tiene razón. Voy a ampliar un poco la información. Acá como ejemplo, para este ejemplo que les puse, estamos trabajando con ruido de tránsito. ¿Sí? El ruido de tránsito es el ejemplo supremo de un ruido que es variable en el tiempo. Y es un tipo de ruido con el que nosotros vamos a trabajar habitualmente. ¿Sí? El ruido de tránsito tiene la particularidad de que es variable, pero variable muy variable. O sea, yo no tengo el mismo ruido en la mañana, en la tarde, en la noche, no tengo el mismo ruido un lunes, un miércoles o un viernes, y hasta incluso no tengo el mismo ruido segundo a segundo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, con hacer una sola medición no alcanza, porque yo, ¿qué medí ahí? Capaz que justo medí el momento donde hay menos ruido, capaz que justo medí el momento que hay más ruido, capaz que justo medí el intermedio, no lo sé. Entonces un trabajo como esto, cuando se va a trabajar con ruido que es variable, cuando yo sé que el ruido que voy a trabajar es variable, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ir varias veces en el día. Si no conocemos, obviamente, si ya sabemos cuándo ocurren los picos, iremos solo cuando ocurran los picos, pero supongamos que no lo sé, tendré que ir de mañana, a mediodía, tendré que ir de tarde, ¿sí? Si no sé en qué día ocurren esos máximos, tendré que ir un lunes, un miércoles, o sea, investigar, ¿sí? Y hasta incluso no alcanza con hacer una sola medición, o sea, yo estoy ahí con el sonómetro y no alcanza con que yo haga una sola medición. En realidad, el ruido de tránsito, les cuento, se hacen mediciones, o sea, el sonómetro va haciendo una medición que va más o menos así. Va tirando números así. Chop, chop, y va cambiando su numerito,
¿sí? O sea, hace una medición cada menos de un segundo. Cuando el ruido es de tránsito, según la intendencia, las mediciones se tienen que hacer durante 20 minutos. O sea, durante 20 minutos el sonómetro tiene que estar registrando los niveles. Obviamente que el sonómetro guarda todo eso en una memoria. Yo hoy en día los sonómetros los conecto en la compu y me tiran toda una tabla con todos los niveles, en qué horarios se midieron, etcétera, etcétera. La cuestión es que si yo tuviera que graficar, para hacer esto gráfico, de cómo se comporta un ruido variable en función del tiempo, tendría algo así por el estilo, ¿no? O sea, el ruido de tránsito, ¿qué hace? Va variando, a veces baja, sube, ñam, pasa el camioncito, pum, me pasa el ómnibus, o sea, varía, ¿está? Entonces yo durante esos 20 minutos, por ejemplo, tengo muchos niveles, pim, pam, pum, 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 y fue algo así. ¿Se entiende esto? Si yo les tuviera entonces ahora, les vuelvo a hacer otra pregunta. Yo hice muchas mediciones, tengo acá mis mediciones. De todas estas mediciones, primero que nada, hay dos que se pueden encontrar muy fácil. El máximo y el mínimo. O sea, si ustedes ven todas las mediciones que hace un sonómetro, ustedes fácilmente pueden identificar cuál es el más grande, el nivel más grande y cuál es el nivel más chico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con cuál trabajarían ustedes en este caso? ¿Con el máximo o con el mínimo? ¿Con cuál optarían ustedes para trabajar, para hacer las cuentas, para buscar una solución? No sé, yo ninguno de los dos. Yo iría por un medio, ¿no? Ah, la pelota. Apareció ahí una cosa nueva que no estaba incluida. Un medio. Apareció un nivel medio, o sea, un valor ahí, en el medio. ¿Alguien opina otra cosa o algo diferente? Sí, capaz los dos, o sea, máximo, mínimo y capaz un promedio. Me cacho en 10, te me congelaste, Franca, no te puedo escuchar nada. Bueno, yo dije que capaz trabajar los tres, tipo el máximo, el mínimo y un promedio o el medio, no sé. Ok. Y ahí sí cobramos $3 millones por nuestro trabajo, por todo el tiempo que nos va a llevar a hacer el análisis. Bueno, ¿alguien tiene otra opción? ¿Alguien dice algo más al respecto? ¿O solo se animan Franca y Santiago, creo que había hablado? Bueno, sí. ¿Por qué el máximo? Ok. Bueno, la cosa es así. La cosa es que con el medio no, con el mínimo claramente tampoco, y con el máximo tampoco. O sea, con ninguno. ¿Por qué? Se los digo de esta manera. En teoría, quizá podamos pensar que lo más acertado sea el máximo. ¿Por qué digo el máximo? Porque el máximo, si yo trabajo para el máximo y me aíslo, vamos a suponer un acondicionamiento acústico del lugar, pensando siempre en el valor máximo, ¿sí? Quizá yo pueda pensar que estoy cubierto para todo el resto del tiempo. ¿Me explico? O sea, es como dijo Manuela, yo trabajo para la situación más crítica y ya sé que todo el resto del tiempo voy a estar bien. Una pregunta, Sí. Nico. El coso este que mide en el rango que nosotros escuchamos, me imagino, ¿no? Sí, mide de 20 a 20.000 y también tiene un máximo de nivel de intensidad. Por ejemplo, la gran mayoría solo miden Está. Bueno, entonces, la cuestión es que con ninguno de ellos, ¿por qué? Porque si yo trabajo con el, por ejemplo, si yo trabajo con el mínimo, obviamente voy a estar dando una solución que no me va a dar ninguna solución, porque voy a estar teniendo
todo el tiempo, o sea, yo trabajo para acá y todo el tiempo voy a estar teniendo niveles que superan ese valor con el que yo estoy trabajando. El máximo, no voy a trabajar con el máximo, ¿por qué? Porque a veces piensen que puede ocurrir esto. Un pico. Ahí está mi máximo. Pero ¿qué pasa el resto del tiempo? No pasa lo mismo, ¿no? A esto por lo general se le llama evento. Por ejemplo, acá pasó la motito ahí con escape libre. ¡Ping! Pero después el resto del tiempo el nivel es más bajo. Y si yo voy a casa y miro estos valores y digo, voy a trabajar con el máximo, en realidad lo que estoy haciendo es trabajar para una situación muy exagerada. ¿Me explico? Para algo que ocurrió una vez en todo este tiempo y que lo que me va a dar es como un exceso de aislación, un exceso de medidas que también la falta de ruido es negativa. Entonces, al final, ¿con qué trabajamos? Para eso, para estas situaciones, se inventaron lo que llamamos niveles estadísticos. ¿Tá? Los niveles estadísticos, a partir de ahora, van a ser los niveles con los que vamos a trabajar o que van a aparecer siempre que un ruido sea variable, ¿sí? Variable en el tiempo. Entonces, los niveles estadísticos se escriben así: L10, o sea, nivel de intensidad 10, nivel de intensidad 90 y nivel de intensidad equivalente. ¿Tá? O sea, son niveles de intensidad, es lo que perciben receptores, ¿tá? Lo que percibe el ser humano. ¿Ok? ¿Qué es el L10? Si yo tuviera que ponerle una definición, la definición dice que el L10 es el nivel de intensidad superado el 10% del tiempo. El L90 es el nivel de intensidad superado el 90% del tiempo. Y el nivel equivalente es lo que hoy podríamos llamar como nivel promedio. ¿Tá? Y se los explico, porque obviamente esa definición no se entiende nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa que el L10 es el nivel de intensidad superado el 10% del tiempo? Significa que el L10 está por acá. O sea, el L10 es el nivel superado el 10% del tiempo. O sea, solamente el 10% del tiempo voy a tener niveles que superan el L10. El 90% del tiempo, o sea, todo lo que está abajo de la línea, el 90% del tiempo, tengo niveles más bajos. ¿Se entiende eso? O sea, el L10, para explicarlo de forma un poco más sencilla, más burda, ¿sí? El L10 no es el máximo. El L10 es el nivel que va a representar a los máximos. ¿Sí? Es como hacer un promedio de máximos, no es un promedio de máximos, ¿ok? Esto lo digo de forma burda, ¿no? Es como agarrar todos los picos más altos y hacer un promedio. Máximos, es como, no es el máximo, pero es el que representa a los máximos. ¿Se entiende? Sin embargo, el L90, ¿qué sería? Estaría por acá. Es el nivel superado el 90% del tiempo. O sea, el 90% del tiempo hay niveles más grandes que el 90. ¿Bien? O sea, dicho burdamente, no es el mínimo, es el nivel que representa a los mínimos. Es como hacer un promedio de mínimos. ¿Tá? Y el nivel equivalente, bueno, está por ahí en el medio. Por ahí se parece a lo que Santiago llamaba nivel medio. ¿Tá? Nosotros acá le llamamos nivel equivalente. El nivel equivalente es el promedio de todo este sonido. ¿Ah? Bien. Pero me voy a detener en el L10 y el 90, que son los dos que nos van a interesar. ¿Ah? Primero que nada, L10 y L90 no se calculan. ¿Ah? No hay una fórmula de L10 y L90. Ya los da el sonómetro. O sea, cuando ustedes van a un lugar a hacer una medición y miden, ponen al sonómetro a medir durante 20 minutos,
ya el sonómetro automáticamente les dice cuánto es el L10 y cuánto es el L90 y cuánto es el equivalente. ¿Está? Por eso es que el día del examen, L10 y L90 y el equivalente son datos, aparecen. Por ejemplo, van a decir, estoy frente a una avenida muy transitada, no sé qué, y el nivel de ruido de tránsito es L10, 80, L90, 65. ¿Qué es lo que me está dando la letra cuando me dice L10, L90? Primero que nada, lo que me está indicando es que es un ruido que... porque solo los ruidos variables se miden con L10 y L90. Y básicamente lo que me dice el L10 es que los máximos andan alrededor de tal valor y que los mínimos, L90, andan alrededor de tal valor. Eso sería como la forma sencilla de entenderlo. Básicamente lo que me está dando el profesor es en cuánto andan los máximos y en cuánto andan los mínimos. Cuando aparece L10 y L90. ¿Se entiende eso? Bien. Por lo general, si yo en un ejercicio tengo que trabajar, quiero trabajar con el máximo, no voy a usar el máximo. Porque el máximo es una cosa que pasó una vez en todo este tiempo. En realidad, ¿con qué voy a trabajar? Con L10. Trabajar con L10 es más seguro que trabajar con el máximo. Porque el L10 me permite estar cubierto la mayor parte del tiempo sin gastar lo que tengo que gastar para cubrirme de un máximo. ¿Se entiende? Es como una relación costo-beneficio, por decirlo de cierta manera. Y lo mismo pasa con el L90. Si yo por algún motivo quiero trabajar con el mínimo, no trabajo con el mínimo, trabajo con el L90. O sea, es como que no trabajo por las puntas. ¿Se entiende más o menos esto? Por eso es que el día del examen, por ejemplo, trabajan con un ruido de tránsito y es normal que el profesor les dé el L10 y el L90, porque es un ruido variable, me da los máximos y los mínimos. ¿Se entendió esto a nivel teórico más o menos? ¿Qué significan? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa con esto a nivel práctico? O esto es el teórico, ¿ok? ¿Qué pasa a nivel práctico? A nivel práctico, como les dije, no se calculan, los da el sonómetro. Pero el único cuidado que hay que tener es que, a nivel práctico, les puse acá, el cuidado que hay que tener es que el L10 se asemeja en comportamiento a una fuente puntual, mientras que el L90 se asemeja en comportamiento a una fuente lineal. O sea que, siempre que yo trabaje con L10, con los valores máximos, voy a utilizar las fórmulas de fuente puntual. Y siempre que yo use el L90, voy a utilizar las fórmulas de fuente lineal. Ese es el cuidado que hay que tener. Ahora les voy a poner un ejemplo. Cambio un segundito de diapositiva, ahora vuelvo a esto. ¿Por qué yo les digo que el L10 se comporta más como una fuente puntual y el L90 como una fuente lineal? Bueno, si yo miro el L10 en realidad, por ejemplo, yo puedo reconocer, imagínense que ustedes están parados sobre una avenida, ¿no? Vieron que la avenida tiene todo un ruido así, que es un murmullo constante, que como que no se entiende nada, ¿no? Tipo, cuando es muy ruidoso. Pero cada tanto pasan cosas que yo reconozco. Por ejemplo, brum, acá ¿qué pasó? Arrancó el ómnibus de la parada. O sea, había un ómnibus parado en la parada y cuando arranca es un sonido que se destaca del resto de los demás. Acá tocó la bocina un auto. Acá arrancó la motito con escape libre. ¿Se entiende? Representa el L10, como representa estos picos,
Es como que son sonidos que yo puedo reconocer. Entonces, en su comportamiento parecen fuentes puntuales. Sin embargo, el L90, ¿cómo es? Es como más continuo, ¿no? Es como ese murmullo constante que está en el fondo, que es como un ruido que no se entiende nada. Por eso decimos que en su comportamiento se asemeja más a una fuente lineal. ¿Ah? O sea, esto no es que sea muy importante, pero bueno, les comento por qué digo que el L10 se comporta como una fuente lineal, el autito, la frenada, la motito, no sé qué, mientras que el L90 se comporta más como una fuente lineal. ¿Ok? Bueno, por eso este cuidado. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para terminar de entender esto, un ejemplo típico de examen. ¿Tá? Esto es una situación de examen que saqué de por ahí. Por ejemplo, calcular obviamente el examen no pide esto, pide hacer más cosas, pero esto es como un pedacito del examen, ¿no? Calcular el nivel de intensidad final a considerar en el anteproyecto de una escuela primaria ubicada a 10 metros de la avenida. Y a 10 metros de esa avenida está la escuela. ¿Bien? Es un anteproyecto esto, entonces estoy viendo dónde ubicar la escuela, si la pongo acá o más atrás o más, no sé. O sea, estoy proyectando, entonces esto es un cálculo donde quiero ver dónde voy a poner la escuela. Entonces me pide que calcule el nivel de intensidad final a considerar. O sea, primero que nada, nosotros tenemos que saber o precisamos calcular, ¿no? Escucha, precisamos calcular cuánto llega a esta fachada. Esto es lo que yo quiero saber. O sea, este ruido va a viajar y va a llegar hasta la fachada. Y este es mi nivel final a considerar. O sea, a 1 metro de distancia, alguien midió los niveles. Pero a mí me sirve saber el nivel a 1 metro o quiero saber el nivel acá, lo que llega a la escuela. Yo quiero saber lo que llega a la escuela. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo trabajar con el nivel acá a 1 metro. Este nivel no me sirve para nada. Yo quiero saber el nivel de la escuela. Por eso me refiero al nivel final a considerar. Yo no voy a considerar este. Voy a considerar el nivel acá. Entonces, alguien a 1 metro con el sonómetro mide los niveles. ¿Y qué me da el sonómetro? Los máximos y los mínimos. O sea, los máximos de este ruido de tránsito andaban alrededor de 80, los mínimos de este ruido de tránsito andaban alrededor de 72. ¿Bien? Si yo les pregunto a ustedes, ¿con qué nivel de ruido trabajarían? ¿Con los máximos o con los mínimos para esta escuela? ¿Con cuál trabajarían? ¿Alguien más opina algo diferente o todos están de acuerdo que trabajarían con los máximos? Con los máximos, ¿no? En teoría, cuando yo trabajo en una escuela, estoy de acuerdo que me interesa que el ruido no moleste. Entonces me va a interesar trabajar con la peor situación, con la situación de ruido más intensa, más alta. Por eso es que, por ejemplo, voy a usar L10, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Manuela? Bien. ¿Qué cuidado vimos recién que había que tener? Que siempre que trabajo con L10, tengo que usar las fórmulas de fuente puntual. Entonces, agarro mi L10 y mi L10 lo voy a usar como fuente puntual. Y esto es una reducción por distancia, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo acá una distancia inicial, tengo acá una distancia final, entonces calculo la reducción por distancia.
Mi reducción por distancia para fuente puntual es 20 logaritmos de la distancia final sobre la distancia inicial. Entonces, esto me va a quedar que la reducción es 20 logaritmos de la distancia final, que es 10, que es donde está mi escuela, distancia fuente-receptor, dividido la distancia inicial, que es 1 metro. ¿Bien? Y eso me da 20 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que al 80 le resto 20 y me da 60. O sea, yo tenía 80 a 1 metro y este sonido por viajar de acá hasta acá se redujo 20. O sea que el nivel en la fachada es 60. O sea que si yo voy al examen y hago esto y digo que el nivel a considerar es 60, esto estaría incompleto y hasta podría tener error. Y acá les voy a mostrar algo, porque esto es como un caso particular y siempre aparece en los exámenes. Por eso es como que por eso lo estoy mostrando. También conviene ver siempre qué es lo que pasa con este otro nivel. Y les muestro el número. Podría ser mayor, ¿no? Exacto, puede ser mayor. Y ahora les explico por qué y todo. Pero vamos a verlo en números primero, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nosotros dijimos que el ED90 se comporta como fuente lineal. O sea que tiene una reducción que es diferente. Se reduce la mitad. ¿Está? Es 10 logaritmos de la distancia final sobre la distancia inicial. O sea que la reducción me queda 10 logaritmos de la distancia final, que es 10, sobre la distancia inicial, que es 1, 10 decibeles. O sea que si yo al 72 le resto 10, ¿cuánto me da en fachada? 62, no 60. O sea que ¿está mal lo que dijo Manuela hoy de que hay que trabajar con el nivel más alto? No, está perfecto. Pero yo puedo elegir con qué nivel de ruido voy a trabajar cuando lo tengo en el lugar donde voy a trabajar. Esa es como la moraleja. O sea, yo no puedo elegir con qué nivel voy a trabajar a 1 metro. Si mi escuela no está a 1 metro, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo calculo el nivel que hay en el lugar donde voy a trabajar y ahí elijo. Y ahí estoy de acuerdo con Manuela de que voy a trabajar con el más grande, que es 62, no 60. Esto que es medio raro ocurre porque hay situaciones en donde puede resultar más molesto ese murmullo constante que hay, por ejemplo, en esta calle, que esas cositas que pasan puntualmente como el motito, el ómnibus que arrancó, el no sé qué, o sea, es más molesto esto que esto. No siempre pasa. Si esta escuela hubiera estado más cerca, capaz que era más molesto el L10 que el L90. Por eso es que siempre hay que verificar los dos. Esa es la moraleja. Yo después que tengo a mi L10 y a mi L90 en el lugar que voy a trabajar, en este caso la escuela, ahí tomo la decisión de si con el máximo o con el mínimo. Pero no puedo tomar la decisión antes de saber cuánto va a valer el nivel. ¿Se entiende o es muy loco todo esto? Bien. Este ejemplo ya les queda como un ejemplo. Porque a veces es muy común que el profesor ponga esto en ejercicios, ¿sí? Hay que hacer cálculo, por ejemplo, obviamente el examen no termina acá, el examen después habrá que calcular cuánto de este ruido entra a la escuela y ver con alguna norma si es molesto o no es molesto, proponer alguna solución, bueno, bla, bla. Pero por lo general es muy común que los ejercicios arranquen de esta manera, por ejemplo. A mí me da el nivel en un lugar que no me interesa, ¿sí? Pero yo lo tengo que calcular o saber en el lugar que voy a estudiar, ¿no? Y ustedes acá por lo general me dicen, está bien, pero ¿por qué Ovidio entonces me hace esta cagada? ¿Por qué no medía el nivel directamente en la fachada? ¿Por qué lo mide a 1 metro y no lo mide acá? Lo que pasa es que en la vida real
Ustedes tienen esto. Les cuento. Si ustedes van a la página de la Intendencia, por si ya quieren chusmear, en la propia página de la Intendencia van a encontrar una cosa que se llama Mapa Acústico de Montevideo. No sé si lo conocen, si lo han visto, si han escuchado nombrar o lo que fuera. El Mapa Acústico de Montevideo, básicamente lo que se hizo fue medir el nivel de ruido de tránsito, ambiente, que hay en todo Montevideo, o sea, en diferentes esquinas, en diferentes zonas, en diferentes barrios de Montevideo. Entonces a vos te dicen, por ejemplo, en 18 y Vázquez, por decir algo, el L10 y el L90 valen tanto. ¿Pero en dónde estaba el sonómetro? A 1 metro de la calzada. Entonces, ¿para qué te sirve a vos ese dato? Para proyectar. Porque cuando vos estás proyectando, si vos sabés que el nivel de ruido de la calle más o menos a 1 metro anda en ese nivel, vos después podés saber qué nivel tenés en la fachada de tu edificio. ¿Se entiende? De esta misma manera. O sea, esto se aplica en la vida real. Esto seguramente es algo que lo van a tener que, por ejemplo, hacer en taller proyecto final, ¿sí? Ir al mapa acústico, fijarte qué nivel hay para saber con qué nivel vas a trabajar en tu predio o en tu edificio, para saber qué fachada vas a colocar por temas acústicos, para que el ruido no moleste, bla, 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 bla. ¿Está? O sea, esta es una aplicación de algo que se usa y bastante. ¿Quedó claro esto? ¿Niveles estadísticos más o menos? Sí, lo importante es saber qué significan, para qué sirven y cómo es su aplicación práctica, que ahí lo tienen en este ejercicio. Y muy bien, por hoy no vamos a ver más nada, ¿ok? ¿Qué van a tener de deberes para la clase que viene? Deberes nuevos, ninguno, a nivel práctico. Vuelvo a insistir, es súper importante que todo esto lo repasen, que aquellos que no hicieron todavía los ejercicios los hagan, ¿tá? Y que tengan todo súper claro para la clase que viene. Clase que viene cambiamos